Es más, el lunes más despacio, habla mucho. Vamos a conversar acerca de la imaginación creativa. Hoy vamos a hablar acerca de ese poder mental que tenemos, que nos ha dado el Ser Supremo y que a veces no aprovechamos. Se dice que Einstein usó el 10%, chicos. 10% de la capacidad de ser, y eso creo que era 6,5%. Y nosotros creo que usamos ni el 1%. Y encima nos quejamos, paramos llorando, paramos sufriendo. Le digo eso porque yo también he estado así. Es un estado normal sufrir. Hay que tener dolor, claro, pues. Te divorcias, te causa dolor, ¿cierto? Pierdes un hijo o una hija, te causa dolor. Tu papá, tu mamá, tus hermanos, tu familia, causa dolor, ¿de acuerdo? Entonces, para ello, hoy estamos con Edwin Pérez, nuestro invitado aquí en Bebé de 80. Edwin, gracias por venir. Gracias por la invitación, Jaime. Ay, la imaginación creadora. ¿Einstein cuánto usaba de su capacidad? Hay que entender que la imaginación es una fuerza y si bien son cálculos referenciales, Einstein usó muy pequeña porción de su imaginación y esta imaginación cambió prácticamente al mundo. Habría que nosotros aprender un poco de Einstein y jugar más con la imaginación. ¿Qué cosa es la imaginación? Porque tenemos dos hemisferios, el izquierdo, el derecho. La imaginación pensadora, o en todo caso el raciocinio, y la imaginación creadora o los sentimientos. ¿Cómo funciona? Explícanos, ordénanos, por favor. Podríamos ir entendiendo que la imaginación parte del cerebro. El cerebro hay que entenderlo como una computadora biológica para poder entenderlo mejor. De hecho, el cerebro es más que una computadora biológica, pero para entendernos el ejemplo es válido. El hemisferio izquierdo es lógico, racional, matemático. Y el derecho es creativo, intuitivo, imaginativo. Y nuestra sociedad, nuestra cultura ha favorecido más el hemisferio izquierdo que el derecho. Es cuestión nuestra trabajar más con el derecho. Digamos, lo que tú nos estás diciendo es que tenemos en nuestro cerebro dos partes. Sí. Dos partes. El hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Cierto. Perfecto, ok. El izquierdo es más racional. Lógico, racional, matemático. Si yo te digo 5 por 5, me hace decir 25. Estás utilizando el hemisferio izquierdo. Ya. ¿Y cómo yo me doy cuenta que estoy usando mi hemisferio derecho? Cuando hablamos de imaginar, cuando hablamos poesía, cuando hablamos sobre pintura, todo lo que es relacionado con lo creativo es hemisferio derecho. Conozco a una chica. ¿Qué hemisferio de mi cerebro es el que se está activando? Primero tus hormonas, luego tu cerebro. Es la realidad. Entonces funcionan diferentes partes. O sea, primero son las hormonas, cuando uno conoce hace clic. Sí, científicamente demostrado cuando una persona se relaciona con otro o otra persona, la parte olfativa, la química nos conecta. Y ahí la imaginación es válida. La parte lógica también. Son varias partes. El ser humano es muchas partes y todas deben estar integradas. Digamos, y cuando nosotros comenzamos a, por ejemplo, estudiar, comenzamos a sumar, 2 más 2 son 4, multiplicar, ¿qué parte del cerebro se activa? Cuando hablamos de eso que tú mencionas, estamos en el colegio, entrando al colegio, nos enseñan las matemáticas, la lógica, la razón, a utilizarla, y es perfectamente válida. Pero la otra parte, la parte del derecho, no la utilizamos. Esa otra parte, ese potencial que tenemos, ese potencial intuitivo, ahí está. Y a través de la imaginación controlada podemos ir desarrollando esa otra área del cerebro. Entonces, favorezcamos la imaginación, juguemos con los niños, imaginemos con los niños, e imaginemos como niños. Eso es importante. Es cierto, los niños nos dan una tranquilidad, pero a veces nosotros castramos a los niños.